Hola, queridos hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Samuel Lorenzo Pérez Carreño y quiero hoy venirle a compartir las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y que lo puede hacer en la tuya también. Este testimonio es algo maravilloso porque el Señor nos llama de muchas maneras. Tal vez algunos que me van a escuchar el testimonio podrán decir, hombre, yo no he llegado tan bajo, no he llegado a esos extremos. Pero de todos modos, el Señor nos utiliza a muchos de nosotros, desde nuestra experiencia misma, de nuestra vivencia misma, el Señor nos utiliza para llevar su mensaje de amor, para ver que a veces estamos sumergidos en el fango, en el lodo, y de ahí nos saca el Señor. Y desde esa experiencia, con esa vida, a veces destruimos personas, dañamos personas con nuestro pecado, con nuestra arrogancia, con nuestra prepotencia, con nuestro orgullo. Pero después, con esa misma experiencia, unida a Cristo Jesús, comenzamos a ayudar a mucha gente. Nosotros decimos y escuchamos con frecuencia, la experiencia vale plata. ¿Y vale plata por qué? Porque esa experiencia que tenemos hoy en día nos ha costado dinero, dolor, sufrimiento. A muchas personas les ha costado hasta ir a una cárcel, estar en una enfermedad tremenda. Y entonces problemas de una u otra forma, familiares, en fin. Pero con todo lo que vivimos se coge una experiencia de mucho valor, que decimos, la experiencia vale plata. Y a veces la queremos ofrecer y la gente no la recibe. Yo lo que quiero es ofrecerle esta experiencia que he tenido con el Señor, para que llegue a tu vida, hermano, para que te des cuenta que para el Señor no hay nada imposible, para que te des cuenta que el amor de Dios es grandioso, es poderoso. Y el Señor siempre nos dice a nosotros que tenemos mucho que dar. A veces creemos que otras personas que han estudiado, que están en un grado de espiritualidad alta, que son los sacerdotes, son los religiosos, lo que deben verdaderamente llevar esa voz de ánimo, esa voz de aliento, esa buena noticia que el Señor nos coloca a nosotros para llevarle a nuestros hermanos. Solamente compete a ellos, no, a nosotros también como laicos. Y por eso el Señor nos da esos toques maravillosos. Y espero que el Señor, a través de este testimonio, te toque a ti también, hermano, y te ponga en ese camino maravilloso que es el camino hacia Cristo Jesús, que es el camino que debemos nosotros recorrer, llevando ese amor de Dios a muchas personas que necesitan. Ánimo, hermanos. Yo quiero fundamentar este testimonio con una cita bíblica que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles. Se encuentra en el capítulo 1, versículo 8. Dice así este versículo maravilloso: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, qué maravilloso, querido hermano, usted que me ve por medio de este video y usted que me escucha, querido hermano. Pues seremos sus testigos. ¿Para qué quiere el Señor el Espíritu Santo? ¿Para qué nos quiere dar el Espíritu Santo? Pues para darnos esa fuerza, queridos hermanos, para darnos valentía, para darnos amor, para llegar a muchas almas que necesitan de Dios. De eso se trata. Tenemos que ser testigos del amor de Dios. Tenemos que ser esa sal de la tierra, esa luz del mundo. A veces no se necesitan palabras, solamente con nuestros hechos, con nuestra vida misma, con el servicio, con la entrega, con la obediencia, con la rectitud, con la fidelidad.
Con todo ello estamos gritando que Jesús vive en nuestros corazones. Cuando vamos al encuentro del hermano, cuando esa fe que decimos tener se realiza, se materializa cuando salimos al encuentro del otro. Queridos hermanos, pues yo vivía una vida que en verdad no estaba siendo testigo del amor de Dios. Con mi vida no acercaba gente a la iglesia del Señor, mucho menos a Él. Pero con mi vida más bien alejaba a muchas personas de Dios. Yo nací en una familia pues muy católica, normal. Mi mamá santanderiana, una mujer de mucho trabajo, una mujer que pues tenía muchos fundamentos cristianos, católicos, que le habían colocado sus abuelos y su mamá, mujer muy orante. Y mi papá, un hombre huérfano, pero también entre sus situaciones que vivía, pues creía en el Señor, le oraba a su manera, pero le pedía a Dios. Yo nací en Cravo Norte, Arauca, en el año 68. Queridos hermanos, y había algo en mí, desde muy pequeño, que es la curiosidad del mundo. Quería cumplir rápido 18 años para poder yo conocer lo que hacían las demás personas de esa edad, comenzar a frecuentar esos sitios que hablaban los adultos y que decían. Pues déjenme decirles, queridos hermanos, que desde muy pequeño, más o menos a la edad de 6, 7 años, por medio de una chica que servía allá en la casa que tenía mi mamá en los servicios generales, pues comencé a tener relaciones sexuales desde muy pequeño, y eso hizo que se abriera pues en mí una brecha muy gigante, porque había una inclinación fuerte hacia la sexualidad. Y tanto así que desde pequeño ya comencé con las amiguitas, con las vecinitas a tener relaciones. De Cravo Norte viajo a Arauquita, Arauca. Allá mi papá colocó una panadería y mi niñez fue muy trabajada. Trabajábamos mucho, repartía pan en una carretilla por todo el pueblo, y también pues seguía en mí esos deseos de conocer mundo. Tanto así que en cualquier fiesta que se hacía, yo aprovechaba para ya tomarme mis traguitos. Y ya más o menos a cierta edad de 12 años, más o menos 13 años, ya me había metido mis primeras borracheras. Porque yo pues aprovechaba esos momentos para tomar el licor. Queridos hermanos, y así sucesivamente, en el trajinar diario del trabajo, en mi estudio de la primaria, llega la oportunidad de salir a un seminario. Fui al seminario menor de Chita, Boyacá, y bueno, desde ahí pues comencé a conocer muchas cosas de Dios. Y me gustó, pero a final de año pues no me dejaron regresar al seminario, porque me dijeron que quería ser padre de familia, y no me miraban pues la vocación, porque yo era muy con las chicas de la normal, pues quería conocer a estas muchachas y mandaba las carticas, y bueno, de pronto eso no ayudó mucho para yo seguir mi vida de sacerdote, pues yo quería pues la vida de seminarista, la vida de consagrado. Pero también sucedió en ese año otra situación. Mi padre, que era una persona que servía mucho, pero mucho a la parroquia, él hacía las Semanas Santas en vivo. Mi papá tuvo un problema grande con el párroco, pues se quería vender algo que se había conseguido con mucho esfuerzo, una finca, y el párroco vendió, hizo fiesta con eso, y desde ahí mi papá se desilusionó muchísimo y se retiró de la iglesia. Y cayó en manos de los gnósticos. Mi papá se volvió gnóstico, y eso pues fue tremendo, porque él quería pues llevar a la familia a esta secta, por decirlo así. Entonces mi mamá pues llevaba una vida de trabajo, mi papá con su gnosis, mi hermano Fray de Dios en ese entonces estaba estudiando, lo mismo que mi hermano John. A todos los hijos nos sacaron fuera de Arauquita a estudiar. Bueno, yo del seminario salgo, voy a Barichara, Santander, un colegio técnico,
Por ahí le dije, papá, déjeme ir allá, porque yo quiero pues ser técnico, electricista, al menos como usted lo ha sido, papá. Mi papá era el plantista del pueblo, no había interconexión eléctrica, y mi papá manejaba las plantas allí. Luego de Barichara, pues imagínense, allí comenzó una vida de formación de seminario, a una vida en Barichara, pues allí recibían todos los repitentes, todos de los colegios de Santander, esos muchachos que perdían el año y que tenían problemas, los enviaban allí a este internado. Se pueden imaginar cómo comenzamos, pues qué se vivía allí. Después de ahí me fui para Bucaramanga, al tecnológico. El Señor me dio, mire las oportunidades que me comenzó a dar Dios, unas oportunidades maravillosas. Me fui al tecnológico, era el colegio de ese entonces, manejado por Manos de la Salle, pero eran de una comunidad lasallista, pero era el mejor colegio de Bucaramanga, técnico en ese entonces. Y yo llegué allí, el Señor solo, enfrentando al rector y yendo, no me quería ni recibir, y tanto le insistí que el Señor me abrió oportunidad de llegar a ese colegio para hacer un bachiller técnico. Pero allí comenzaron mis problemas, porque en Bucaramanga ya pues yo comencé a tener dinero, mi papá me mandaban, porque allí también entraron las petroleras Arauca. Entonces mi papá comenzó su panadería a venderle todo el pan a las petroleras, le arrendamos la casa, mi mamá trabajaba con las petroleras, entonces allí había mucho dinero, estábamos ganando demasiado dinero, y entonces comenzaron a mandarme mucho dinero, a mí cuanto yo necesitaba, me lo mandaban a Bucaramanga, y yo estudiaba en el tecnológico, pero allí comencé a dejarme contagiar por las cosas del mundo, de vivir una vida muy bien, muy cómoda, y entonces decidí vivir en ese entonces en uno de los mejores barrios de Bucaramanga. En ese entonces estaba Cabecera y estaba Los Pinos, y decidí llegar a Los Pinos. Bueno, yo me sentía muy bien, porque vivía en un buen sitio, tenía muy buena ropita, me mandaban plata. Bueno, yo comencé a frecuentar sitios, y allí conocí a un grupo de jóvenes que vivían allí en Los Pinos. Hombre, eran muchachos muy bien. Yo comencé a ver que había mucha amistad en ellos, camaradería en ellos, y me comencé como a contagiar. Yo dije, yo quiero pertenecer a ese grupo. E hice lo habido y por haber, por hacer parte de ese grupo. Y allí fui donde yo comencé, desafortunadamente, las drogas, y fuera de eso, comencé también con el licor. Y también comencé a frecuentar bares ya comencé a frecuentar. Queridos hermanos, fue un mundo que me fue absorbiendo. Primero fue dando unos pinitos, como algo muy sutil, y todo era como de recocha, como de chévere, pero sin darme cuenta, ese mundo me fue absorbiendo. Comencé a tener mis primeras novias y comencé a tener mis relaciones con ellas. Una relación que se acababa y comenzaba otra. Una promiscuidad tremenda. Comencé a conocer también bares gay. Iba a ese tipo de bares. Me llevaban los amigos y allá se formaban unas rumbas muy violentas. Queridos hermanos, como era normal de cuando uno lleva una vida de esas, pues perdí el año en el tecnológico. Tanto fue así que el rector también me conocía, era una persona sola que vivía, y sin embargo en ese colegio no se recibía repitentes, y recibieron por primera vez repitentes. Nuevamente me recibieron en el colegio, hice tercero bachillerato, hice cuarto, y mi vida se iba consumiendo cada vez más en ese mundo, sin darme cuenta para nada. Absolutamente para nada, porque esto es muy sutil, es como una corriente suave que te va llevando, y cuando te das cuenta, pues está bastante metido allí en ese lodazal. Y así comenzaron. Ya comencé a tener mujeres mayores que yo en mis relaciones. Queridos hermanos, pierdo el año nuevamente en Bucaramanga. Y ya mi familia me corta el chorro, como decimos, me corta el chorro, y yo tengo que regresar
Arauca. Pero ya le dije a mi familia, yo no me quedo en Arauquita, no quiero ser panadero, aquí este pueblo no me gusta, pues me voy para Arauca a buscar trabajo. Sin embargo, el Señor todavía en su misericordia me seguía dando oportunidades. Llegué a la empresa de energía. No había más puesto que el de mensajero. Entonces recibí ese puesto de mensajero. Pero ahí comencé a relacionarme con todo el personal de la empresa. En Arauca se toma mucho. Esa es la actividad que más se hace en nuestro departamento. Tenemos frontera con Venezuela y el licor de Venezuela pues es mucho más económico, y entonces allí comencé la rumba. Y con facilidad, queridos hermanos, dicen por ahí que los burros buscan para rascarse, ¿cierto? Entonces ya comencé a oler dónde estaba mi gente y comencé a identificar. Iba a los sitios de bares, de rumba, de las mejores discotecas de ese entonces, y ahí comencé a conectarme con los que consumían drogas con facilidad. Ya sabía cuáles eran las características de esas personas que consumían, que se paraban, que iban al baño, que para aquí, y comencé a meterme y volví otra vez a las drogas, al trago nuevamente y a tener más relaciones. Frecuentaba bares también, tenía mis novias y bueno, en fin, era una vida supuestamente muy bien, había mucha plata, me movía en un estatus alto y comencé también el Señor a ascender en la empresa. Ya no era mensajero, después pasé a lector de contadores, de medidores de energía, luego pasé a auxiliar de laboratorio y después pasé a ser liniero de redes eléctricas. Estando de liniero de redes eléctricas, me presenté al SENA y me gané un cupo. Mira, el Señor dándome más oportunidades. Y me fui a estudiar a Bogotá, al SENA Industrial de la 1 de Mayo en Bogotá. Saqué mi técnico ahí, pero mi vida seguía en un desorden total. La empresa me mandaba dinero y yo aquí verdaderamente, no sé cómo terminé, pero aquí seguía mi rumba y aún más pesada. Regreso a Arauca nuevamente y sigo trabajando y ya me nombran tecnólogo operativo. Y sigo mi vida totalmente desordenada. Ahora con otros personajes, digamos, de mucha más alcurnia, los profesionales, y allí vivíamos un mundo totalmente tremendo. Yo alardeaba de que manejaba muy bien el trago, alardeaba de que manejaba muy bien el vicio, alardeaba de que mi vida era de un estatus bien y eran los mejores sitios. Yo no frecuentaba cualquier sitio, eran los mejores sitios, había dinero para eso. Y comencé a llenarme de relaciones. Una relación terminaba, otra relación empezaba. En tantas relaciones que viví, queridos hermanos, muchas personas, muchas mujeres comenzaron a quedar embarazadas. Pues como es de ver cuando hay embarazos no deseados, pues comenzamos con los abortos. Ese hijo no lo podemos tener. Definitivamente hay que hacer algo. Y entonces comenzaron los abortos. Uno de esos abortos, yo creo que fueron como 10 abortos más o menos, dentro de muchos lugares, aquí en Bogotá, en Arauca y así. Una de esas abortos, me dice una de ellas, el médico me dijo que eran gemelos. Queridos hermanos, mire cómo uno se va metiendo en un lodazal que no se da cuenta. Mire el daño que se va haciendo uno y le va haciendo a las personas. Habían mujeres que me decían, Samuel, ya no creo en el amor, ya no creo en los hombres. Y queridos hermanos, en ese momento yo era muy egoísta, estaba enceguecido, queridos hermanos. Por eso el pecado dice que enceguece la mente y endurece el corazón. Claro que enceguece la mente. Yo estaba botando oportunidades, yo estaba dañando mi cuerpo con el trago, con el vicio, con las drogas, mi reputación, el dinero que yo estaba ganando no lo compartía con mis padres, ni ayudaba, ni hacía ninguna obra buena, sino ese dinero era, queridos hermanos, para inducir a mucha gente al vicio, al trago, porque yo invitaba. Es más, habían personas que decían, no tengo dinero, no importa, yo les gasto, con tal de verlos en la rumba, con tal de divertirnos, no había problemas.
formaba unas rumbas muy grandes en mi casa, escándalos. A veces venían las personas, Samuel, que mi mamá le manda a decir que por favor le baje un poquito de volumen al equipo de sonido porque mi mamá está enfermita, le duele la cabeza. Y yo le contestaba medio borracho, pues dígale a su mamá que si está enferma que se vaya para el hospital, porque aquí estamos esparrandeando, aquí estamos celebrando. Queridos hermanos, era de escándalos. Yo no me daba cuenta. Mi mente estaba enceguecida. Yo ahora quiero retroceder el tiempo y meterme en ese Samuel. No lo entiendo. No sé qué estaba buscando con esa vida que estaba llevando. Tal vez quería suicidarme, qué sé yo. También el pecado endurece el corazón. No me importaba del daño que hacía. Yo iba por lo mío, por mi diversión, por sentirme bien. A veces no me importaba el dolor que le causaba a mi mamá porque le llegaban las noticias. Cuando yo iba a casa a visitar a mi madre, iba con los amigos, iba con las amigas y ponía a esta pobre mujer a hacer esos suculentos almuerzos para darle a mis amigos. Es más, nos íbamos para el río y eso eran unos bacanales tremendos. Eran 2 y 3 días de borrachera. Y mi madre sufría también. Me imagino que le pedía a Dios por mí. En qué momento yo me accidentaba en esos carros, en esas motos. Queridos hermanos, pues la situación fue sucediendo y cada vez consumiéndome. Pero yo, dentro de mí, sentía que esa vida me estaba hastiando. También miraba yo a mis compañeros de trabajo que llevaban 15 y 20 años haciendo el mismo trabajo. Y yo decía, yo no me quiero quedar así. Yo no quiero quedarme así. Yo hacía una pequeña oración que mi papá me había enseñado. Y la decía cuando estaba en esos postes por allá en campo abierto. Y yo me paraba en esos postes así, colgado en esos postes con mis pretales y todas esas cosas que usamos los electricistas. Y yo decía, Señor, hazme una persona útil a la sociedad. Tal vez le estaba diciendo al Señor, hazme una persona útil a la comunidad, a la iglesia. Esa era una oración cortica que yo le estaba diciendo al Señor. Ahora yo entiendo que es ser útil al reino de Dios. Recuerde que nosotros, como cristianos católicos, estamos llamados a dar frutos. ¿Y qué sucede con la planta que no da frutos? Dice la palabra que es cortada y es echada al fuego. ¿Qué pasa con las personas inútiles? ¿Cómo te sientes cuando estás al lado de una persona inútil? De una persona que no hace las cosas, de una persona que estorba, de una persona que genera más bien caos. ¿Qué se siente uno con esas personas inútiles? ¿Cuáles son nuestra actitud hacia ellas? Tú sabes y me comprendes lo que te quiero decir. Pero cuando somos útiles, es excelente, hermanos. Es maravilloso cuando comenzamos a construir comunidad, cuando comenzamos a construir iglesia, cuando comenzamos a construir reino de Dios, cuando comenzamos a construir familia. Eso es maravilloso. Eso es sentirse uno con vida, eso es sentirse uno útil, eso es sentirse uno que tiene mucho que dar para los demás, porque Dios viene a nuestra vida y nos impulsa con su amor a hacer todo ello. Claro, en ese entonces yo no pensaba en ello. Queridos hermanos, Dios me sigue dando oportunidades. Me trasladan de la empresa a manejar la oficina de Enelar. Es como una oficina que coloca Enelar aquí en el edificio FONADE en Bogotá, en el piso 27, para gestionar todos los proyectos, para hacer el lobby con los diferentes representantes de la región y con todas las entidades que nos pueden financiar algunos proyectos. Vengo yo a manejar la oficina de Enelar Bogotá, de la empresa Energía aquí en Bogotá. Fuera de eso, comienzo mi carrera, queridos hermanos. Comienzo a estudiar ingeniería electromecánica. Comienzo a trabajar en la empresa, me pagan el sueldo, vivo bien aquí. Pero sigo otra vez. Me relacioné con la gente que trabajaba en ese entonces en la 9 Millonaria, con muchas personas más. Comienzo, queridos hermanos, otra vez mi desorden. Eso yo me conectaba rapidísimo con la gente.
comenzó a llegarme mucho dinero. Con los contratistas, la empresa estaba viviendo un boom en ese momento. Arauca, venían los contratistas, yo tenía un apartamento para mí y yo le conseguía, esos contratistas llegaban con dinero y como yo era el que vivía aquí, entonces yo los relacionaba, los llevaba a los mejores sitios de Bogotá. Es más, les conseguía a las amigas de la universidad y eso formábamos, se pueden imaginar, unos bacanales que llevan por ahí tremendos. Y nos íbamos a los mejores sitios aquí de Bogotá, nos íbamos a los mejores bares que supuestamente eran universitarias y allá íbamos y llegábamos. Había mucho dinero para eso, pero no había dinero para ayudar en obra buena, no había dinero para diezmar, no había dinero para ofrendar, no había dinero para mandar a casa a mis padres, sino solamente había dinero para la rumba y estar en esos roces sociales. Comienzo a estudiar mi carrera y llegué hasta el 7º semestre de Ingeniería Electromecánica. Mire que ese mundo me consumió y no dejó que me preparara verdaderamente. Llegó que la empresa la intervinieron por la superintendencia. Tuve que regresar nuevamente a Arauca. Me nombraron allá coordinador de proyectos. Dejé la carrera en 7º semestre. Y yo me fui porque pensó que ya nos iban a indemnizar y no fue así. Sin embargo, queridos hermanos, tenía yo mi sueldo, mi buen sueldo. Me entraba plata por algunos contratos. Y comienzo a colocar eventos. Me volví el rey de los eventos en Arauca. Fui a la emisora, a un programa de rock que se llamaba La Roca y ahí comencé a promocionar los eventos. Fui uno de los primeros que llevé el RO en Arauca, RO al parque. Salieron tres conjuntos, pues, tres bandas para allá del RO al parque. Monto una taberna que se llama Darkness. Darkness se llama esa taberna, o sea, en inglés oscuridad. Y allí, ¿qué no se hacía, queridos hermanos? Con rock. Adivine cuáles eran los mejores clientes. Los muchachos. Gran cantidad de los muchachos. Y era rock. Allí solamente traía stripper para hombres, para mujeres, queridos hermanos, y hacía todos esos eventos grandes y también pues invertía mucho dinero. Entonces comencé a pedirle a Dios que me mandara gente, que me mandara clientela para que tomaran trago, que mandara clientela para que viera esos strippers, que mandara clientela para que vieran los concursos de las mejores colas. Y como era de lógico de esperar, pues a veces no había mucha respuesta, no había respuesta de Dios. Entonces, ¿qué comencé a hacer? Comencé a meterme con la brujería, comencé a ir a Venezuela, a mandarme a leer el tabaco, a mandarme a hacerme las cartas, el tarot y a riegos, lo que me decían que me echara, eso me echaba. Pero lo que yo quería era que me fuera bien, porque yo mis sueños eran vivir cómodamente, tener mi buen dinero para la vejez y para muchas cosas más. Y sin darme cuenta a cuánta gente con mi vida llevé yo a la perdición, a cuántas mujeres prostituí sin darme cuenta, a cuántos amigos los llevé al trago, porque a veces cuando iban conmigo tomaban poco, después ya tomaban más que yo, al vicio. Los llevaba a los bares. Bueno, en fin, ¿a cuánta gente uno aleja de Dios? ¿A cuánta gente uno lleva las cosas mundanas sin darse uno cuenta? Enceguecido, hermanos, totalmente enceguecido. Pues déjeme decirle que comienza a pasar cosas en mi vida. Esta vida me comienza a hartar, me comienzo a cansar, comienzo a tener problemas. Yo miraba a personas, compañeros de trabajo con menos, ganando mucho menos que yo, y tenían una linda familia, tenían casa, tenían ese hogar, tenían hijos, tenían muchas cosas, y con mucho menos, con un cuarto de lo que yo ganaba. Y yo decía, pero ¿cómo les alcanza a ellos para todo esto? Yo iba a sus casas y miraba a sus hijos, como le decían papá, una cosa y la esposa, y llegaban a hogar. Yo llegaba a un apartamento solo, frío. A veces me sentía tan solo que cogía mi carro y pasaba por un bar y conseguía una muchacha, no para tener sexo, simplemente para que me acompañara. Y eso que tenía novias,
Tenía dinero, tenía amigos y a veces me sentía muy solo. Había soledad en mi corazón. Y yo quería esa soledad, la quería ocupar con algo. Con algo yo iba, me inventaba viajes, me inventaba una cosa y la otra, pero sin embargo seguía mi corazón vacío. Sentía un vacío grande en mí. Yo no sabía que ese vacío ya tenía un tamaño especial, como un rompecabezas, una pieza especial, la única que podía caber ahí. ¿Sabe cuál tamaño era ese? Para cubrir ese vacío, el tamaño de Dios, hermanos. Y yo no sabía. Muchos de nosotros andamos buscando cómo esquivar a Dios, esquivar nuestra conciencia. Y queremos buscar compañía en muchas cosas, pero nos estamos olvidando de que somos seres espirituales y que provenimos de Dios. Nos estamos olvidando de nuestra identidad. Queridos hermanos, la empresa comienza a sacar un plan de retiro voluntario. Y yo dije, no hay más. Yo me quiero retirar. Estoy cansado de esta vida. Es más, tenía planeado irme para Estados Unidos, irme para España. Es más, por los 15 años de trabajo, me indemnizaban y me dan una buena cantidad de dinero. Y yo decía, con esta buena cantidad de dinero, yo me puedo ir. Pero llega a la empresa una mujer ingeniera de sistema llamada Xiomara Torres Vargas. Llega a la empresa y yo tenía fama ya de gigiolo, pues tenía fama que la mujer que llegaba nueva de la empresa, pues este pechito comenzaba a caerle, porque yo no contento con ganar plata con la empresa, ganar plata por los contratos que me daban, ganar plata por los eventos, comencé a tener también mujeres ya adultas, maduras, veteranitas, como decimos por ahí, con dinero. También les quitaba dinero a ellas. Eso era increíble y no me alcanzaba el dinero para nada, hermanos. Llega esta mujer a la empresa Energía y me cautivó inmediatamente. Muy bonita, caminaba por las escaleras y yo le saludaba, pero ya le habían advertido quién era yo. Pilas con Samuel. El hombre es muy rumbero, toma trago, mujeriego, parece que le da las drogas y el hombre por aquí y por allá, mucho cuidado. Le advirtieron quién era Samuel Pérez. Sin embargo, un día pasaba Xiomara y yo me quedé viéndola. Y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque la palabra tiene poder. Ella iba caminando y yo le dije a mi Dios, Señor, si me da una mujer de estas, yo me ajuicio. Yo me ajuicio. Caramba, mire cómo comienza el Señor a tomar en serio nuestras palabras. Pues comencé yo a usar toda mi artillería, toda mi experiencia para llegar a Xiomara. Identifiqué dónde era que estaba viviendo. Ay, donde vivía eran personas que eran conocidas mías. Yo fui donde esas personas y me las hice amigos. Y a la mujer del hombre de ese hogar, yo le decía, ayúdeme con Xiomara. Y me decía, ay Samuel, es que usted es muy loco. No, yo estoy dispuesto a cambiar, yo estoy dispuesto a hacerlo todo, pero ayúdenme. Entonces comenzamos nosotros a colocar encuentros casuales. Y así con otros amigos de ellos me ayudaban a formar encuentros casuales. Tanto así que comencé y le decía yo a Xiomara, deme la oportunidad de defenderme, usted ya me está juzgando, dame esa oportunidad de defenderme. Y comencé yo a hablar y exponerle, tenía muchos argumentos, yo me tenía mucha confianza. Yo decía, una mujer sale conmigo y tengo el 60% ganado. Habían muchachas muy bien formaditas en su hogar, con sus principios, con sus valores, pero llegaba este personaje con toda la elocuencia del mundo y con toda la filosofía del mundo moderno y le cambiaba la arepa, como decíamos, le volteaba todo. Y caían en mi red y yo alardeaba de eso. Pues déjeme decirle, queridos hermanos, que comencé a salir con Xiomara. Me dio la oportunidad, pues el estar Xiomara conmigo le acarrió problemas. Empezando que yo en ese entonces había una gerente de la empresa y la gerente tenía una gran amiga. Era una persona madura, veterana, tenía a su marido, mire, ya andaba también con mujeres casadas. Y yo era como el amante y salíamos los tres y íbamos para muchos lugares. Ella era una de las principales contratistas de la empresa.
Y entonces el hecho de que Xiomara se metiera conmigo, eso hicieron de que no le renovaran más el contrato en la empresa. Entonces, pero ya le dijeron, usted va a tener trabajo hasta tal día. Sin embargo, Xiomara pues no le importó, dijo está bien, yo decidí esto, pero resulta que Xiomara iba mucho a Cúcuta porque ella es de Cúcuta, y la gente que vive en Arauca y que es de Cúcuta, los fines de semana se van para su casa, porque de Arauca a Venezuela son como 4 horas y media, 5 horas, entonces las personas los fines de semana, los viernes a las 6 de la tarde, arrancan para Cúcuta, llegan más o menos a las 11, comparten con su familia sábados y domingos, es más, se vienen el lunes a las 2 de la mañana, llegan a las 6, 7 de la mañana, a las 8 están trabajando en sus empresas. Eso lo hacía Xiomara constantemente. Xiomara comenzó a frecuentar un grupo de oración. Y Xiomara ya no quería tener más relaciones conmigo, no quería, ya comenzó a decirme, las cosas son así, y esto es lo que yo vengo aprendiendo. Y yo le decía, no señora, yo no me voy a casar. Yo no soy hombre para casarme. Si le gusta así bien, o si no, pues también, decida. Eso le mortificaba mucho a ella. Pero ella me invita a Cúcuta, se da todas las mañas, busca toda la estrategia para invitarme a Cúcuta. Pero la estrategia de ella era llevarme a ese grupo de oración. Resulta que me dijo una vez, vamos este viernes para Cúcuta, y yo para sacarla del paso le dije, listo, vamos. Cuando llega ese viernes me dice, nos vamos para Cúcuta. Dije, ¿para dónde? Para Cúcuta. Digo, no, yo no puedo ir, porque me gustaba que ella se fuera los fines de semana, porque esos fines de semana quedaba yo a mis anchas a hacer lo que a mí me gustaba. Entonces, queridos hermanos, esta mujer lloró, pataleó, hasta que me hizo ir a Cúcuta. Yo me fui tomando, y tomé viernes, sábado y parte del domingo. Llegué en un guayabo tremendo cuando ella me invitó y me llevó a ese grupo de oración. Imagínense ustedes, en un guayabo espantoso, 3 de la tarde, y llegué a ese grupo de oración, busco la mejor silla, busco un sofá y me senté ahí, y comenzaron a esa hora, yo enguayabado, 3 de la tarde, un calor infernal, el Santo Rosario, yo me quedé dormido. Xiomara me daba codazos, despiértese, no le da pena. Yo por ahí bregaba a coger la Dios te salve María, la Santa María, no sé cómo hice, pero se terminó ese Santo Rosario. Luego comienzan esas señoras a cantar. Ay, una señora era doña Isabel, una señora como de 70 años, su hija, que en paz descanse, Carmen, también como de 50 años, como de 52 años, y la otra, Chepita, Josefa, le decimos de cariño Chepita, de unos 46 años, inválida, ella era inválida. Y entonces, esas eran las 3 viejitas que más o menos hacían la oración, allá dirigían el grupo de oración. Pues comenzaron a hablar en lenguas, y yo dije, eso debe ser como latín, debe ser algo así parecido. Sin embargo, hacemos lo que hacemos todos los católicos. Comencé a ver en mi bolsillo, y dije, pues, el billete más pequeño, y dije yo, pues, tocó el de 2000, no hay más. Y lo pasé aquí para otro lado. Y dije, ahorita van a pedir plata esas viejitas. Bueno, terminó la oración, terminó el reloj que ellos llevaban de oración, ¿y quién quiere una oración? Xiomara me dijo, vaya para que le ore. Yo pues no, tampoco me negué mucho y me senté. Me senté normal, dije, bueno, pues que oren por mí, listo, no hay problema. Y me senté en esa oración. Se reúnen las 3 viejitas, me dan vuelta donde yo estoy sentado, y una de ellas, Chepita, comienza a orar y le pone la mano al Señor. Me pone la mano sobre mí y me comienza a presentar ante Dios, presentándome mi vida, presentando todo mi ser a Dios, pidiéndole a Dios que actúe en mí. Cuando de un momento a otro, estábamos en una sala y habían como unas 30 personas, más o menos, algo así, más o menos de 25 a 30 personas. Y cuando de un momento yo quedé solo, es como que si hubiese quedado absolutamente solo, como en un cuarto blanco, y yo solo ahí sentado. Y yo iba a abrir los ojos, no los podía abrir. Y yo, pero sí me sentía, sí sabía que era como un cuarto blanco, no sé cómo miraba con mis ojos cerrados, pero sabía que era como un cuarto blanco allí. Yo sentado solo, pero escuchaba la voz de Chepa orando. Y Chepa seguía orando y pidiéndole a Dios, pero sucede algo allí maravilloso.
algo que me hizo como analizar, bueno, ¿y qué está sucediendo aquí? Comienza mi alma, algo interior dentro de mí, a suplicarle a Dios libertad, a suplicarle a Dios ayuda. Era mi alma, creo que era mi alma. Muchas veces mi alma pretendió ser escuchada por mi conciencia, pero mi conciencia yo la emborrachaba, la endrogaba, la evitaba por todos los medios, no quería escucharla. Pero este momento era el momento de ella, del alma, pedirle a Dios y suplicarle perdón. Y yo decía, ¿por qué esta persona dice eso que está dentro de mi ser? Comencé a sentirme tan mal, porque mi mundo, el cual vivía yo, ese mundo carnal, ese mundo que se complacía en los placeres, en lo que el mundo ofrecía, en todas esas cosas, comencé a sentirme mal. Comencé a ver la dimensión de mis actos. Comencé a ver el daño que yo le estaba haciendo a mi alma. Comencé a ver a mi alma, comencé a ver el daño que yo le hacía a mi alma. Comencé a ver el daño que yo me hacía a mí mismo, a las personas. Comencé a ver la inmundicia de mis actos, la dimensión del pecado, el horror del pecado. Y mi alma le suplicaba a Dios con más vehemencia: Señor, perdóname, ayúdame, dame libertad, corta estas cadenas, te necesito, Señor. Cuando de pronto comenzó en ese cuarto a llenarse un ambiente de amor, de algo indescriptible, yo lo que dije a ese ambiente de amor, antes de llegar el Señor, yo le decía: yo soy pecador, no me toque. Yo quería como esconderme. Yo decía: no soy digno de ti. Pero ese amor me acobijaba más y más. Era un amor indescriptible. Nunca había visto algo así. Nunca había sentido un amor tan especial. Un amor que me derretía. Un amor que me decía: te esperaba, hijo, te esperaba. ¿Cuánto tiempo había soñado yo este momento para tenerte aquí? Y no me dejaba hablar, porque su amor era tan grande que me quebrantaba. Era un amor que derretía mi pecado, se derretía en ese amor. Tanto así que yo comencé a llorar, y lloraba y lloraba. Y yo sentía que esas lágrimas quemaban mi mejilla, como si me hicieran canales. Y lloré tanto y tanto, y me dejé abrazar. No me resistí más, me dejé abrazar por Él, me dejé amar por Él. Sentía su amor, sentía la libertad de mis pecados, sentía gozo, sentía a un Dios tan cercano que se interesaba por mí. Dios se interesaba por mí. Imagínense, Dios se interesaba por mí, hermanos. Eso fue indescriptible. No hay palabras como decir ese momento tan especial. Volví en sí nuevamente y levanté mi mirada, y todo el mundo lloraba en verme llorar. Imagínense este bozarrón. Levantaba a gritos ese techo, lo levanté a gritos. Sin embargo, yo me levanto, me dice: Chepita, pase, ya se puede sentar. Me fui yo para el sofá, ya me senté en una postura mucho mejor, y me decía Xiomara asustada: ¿qué te pasó? No, nada. ¿Pero por qué lloraba? Ahora hablamos. Y dice Chepita: ¿ahora quién más quiere oración? Nadie quería oración con todo lo que había visto. Sin embargo, se dio por terminada la sesión, todo el mundo se fue, y yo me acerco a estas tres mujeres de Dios y les dije: ¿qué me pasó? ¿Qué me ocurrió? Yo me siento bien, me siento liviano, me siento gozoso, como nunca antes me había sentido. ¡Qué dicha! ¡Qué manera de sentirme tan bien! Me sentía libre. Y ella me decía: Dios te amó, Dios te dio libertad, Dios te dio un descanso espiritual. Bueno, ella me explicaba cosas, pero dije: qué bien se siente. Sin embargo, ya era el domingo, nos despedimos, nos fuimos para Arauca, y en el transcurso de esa semana comencé a sentir cosas maravillosas.
comenzó mi mente como a abrirse, como a entender, donde yo decía que no había problemas, claro que sí había problemas. Comencé a ver la magnitud del engaño, de la mentira, la magnitud de la manipulación. Comencé a ver muchas cosas. Comencé a entender y a preocuparme por lo que antes no me preocupaba. Es que yo vivía de una manera sin preocuparme por las cosas eternas. Yo no me preocupaba por mi alma. Entonces, queridos hermanos, como les decía, comenzó a pasar cosas muy importantes en esa semana en mi vida. Comencé a cuestionar mi vida, a ver la misericordia de Dios. Por primera vez comencé a interesarme por la suerte de mi alma. Por primera vez comencé a interesarme sobre la condenación o la salvación eterna. Queridos hermanos, yo vivía como muchos de ustedes están viviendo hoy en día. Conocemos de Dios, sabemos del infierno, sabemos del purgatorio, del paraíso, pero ahí pare de contar. Parece que eso no es con nosotros. A veces uno se siente muy bueno. Pecado de la presunción, presumimos que no había problemas. Yo iba a ser un católico que iba a la Santa Eucaristía y tenía mis amantes, iba a la Santa Eucaristía y pues yo ni me confesaba, ni comulgaba, ni nada, ni hacía rosario, poca oración, ni palabra de Dios, ni nada. Iba a la Eucaristía y mis consejos eran bárbaros. Quítele, no sea pendejo, póngale los cachos también. Iba a la Eucaristía y me prestaba yo para que mis compañeros le fueran infieles a sus esposas, prestaba mi alcoba, prestaba mi apartamento, para que mujeres casadas y hombres casados se vieran allí. Y yo seguía yendo a la Eucaristía. Iba a la Eucaristía con un montón de abortos encima y no se me daba absolutamente nada. Iba a la Eucaristía prostituyendo un montón de mujeres, utilizándolas y no pasaba absolutamente nada. Iba a la Eucaristía y no era un hombre responsable en mi trabajo, era un ladrón, robaba lo de mi trabajo, lo que me pagaban, no daba lo mejor de mí. Y no pasaba nada, no me cuestionaba, mucho menos había arrepentimiento. Pero comenzaron a suceder cosas en mí maravillosas, a reconocer verdaderamente el horror del pecado, a observar que estamos de paso y que me podía condenar. Y dije, Dios mío, si yo hubiese muerto en esa vida, ¿a dónde cree que yo estuviera, querido hermano? Mínimo por allá de jefe de calderas, por lo menos. Increíble, o sea, me hubiese condenado. Y comencé a agradecerle a Dios. Y comencé a pensar en los míos. Comencé a pensar en mi familia. Yo dije, caramba, si esto es así, mi papá se va a condenar, mi mamá se va a condenar, mis hermanos se va a condenar. No, yo tengo que ir a hablar con ellos. Y me fui para Arauquita a hablar con mi familia, a decirle que había tenido una experiencia con nuestro Dios resucitado, con Jesús. Llegué a la casa. Cuando yo llegaba, antes llegaba con mujeres, con amigos, con el carro a todo volumen, el sonido a todo volumen, y ya en el barrio me esperaban porque había plata y yo hacía unas rumbas donde todo el mundo entraba y se sentía muy bien. Pero esta vez llegué con una Biblia, pedí reunión de familia. Hablé con mi madre y le dije la experiencia que había tenido con el Señor. Le dije todo cuanto Dios había hecho en mi vida, el peligro de la condenación. Mi mamá se me queda viendo y dice, ay, mijo, no me diga que usted sigue en esos vicios todavía. Dije, no, mamá, esto es diferente. Le dije, mijo, pero usted ¿en qué se metió? ¿En qué locura anda ahora, mijo? Usted se mete en una cosa, se mete en otra. Mire el problema que se metió con ese señor de la brujería también, porque ahí me había metido un problema de brujería tremendo. Mire, mijo, por favor. Ahora mire con la locura que llega usted, que Dios le habló. No me entendía.
hablé con mi papá gnóstico, dijo que él también tenía poder, que los maestros de la logia blanca. Dije, no, aquí no, me rindo. Regresé a Cúcuta y le dije a Chepita, yo necesito que vengan ustedes a Arauquita, las quiero llevar. Ellas dijeron, no, pero nunca hemos salido así fuera de nosotros a misionar. Y yo, pues esta vez va a ser la primera, Chepa, pero lo necesito. Doña Isabel y Carmencita, necesito llevarlas. Y las convencí de llevarlas para Arauquita. Yo quería que ellos sintieran lo que yo había sentido. Y yo les dejé unas expectativas a mi familia. Dije, dejen y verán. Tal vez ustedes se burlan, no me entienden muy bien, pero ustedes van a sentir lo que yo sentí. Ustedes van a saber cómo es que el Señor habla y dice y está ahí ayudando. Pues yo me fui, me traje, ya Xiomara se había retirado de la empresa. Xiomara ya le había salido trabajo para Pasto y se había ido. Xiomara después me contó que se fue muy triste porque yo no le pedí que se quedara ni que nos casáramos ni nada de esas cosas. Yo estaba encarretado con Chepita y ya llegaban los viernes y ya quería salir corriendo para Cúcuta. Ya era yo el que insistía, dime para Cúcuta. Y ya le decía, no me quedo en su casa sino me quedo donde Chepita. Bueno, ella pues lo aceptó así porque dijo, al menos mire Samuel en los caminos que anda, ahora en los caminos de Dios, apasionado por las cosas de Dios. Queridos hermanos, mis amigos me llegaban a buscar. En una oportunidad salí con ellos, pero ya no podía ni tomar, todo se me venía en reversa, ni vicio ni nada. Yo me les escabullía, yo les inventaba muchas cosas, que estaba enfermo, bueno, en fin, pero nunca les decía nada de Dios porque sabía que se iban a burlar. Solamente a uno le comenté y él se encargó de regar la bola por todos lados y ya me llamaban pastor y se burlaban de mí. Queridos hermanos, traigo yo a Chepita y a su familia, y cuando llegamos a la casa, pues se puede imaginar usted la impresión de mi familia. Cuando yo llego con Chepita, con doña Isabel, con Carmencita, llego, tenía un carrito coupé, Corsa coupé, ahí cabía hasta la silla de ruedas, las maletas de ella, no sé qué más cabían ahí, me las traje por Venezuela, sin un permiso fronterizo, solamente orando y pasábamos por esas alcabalas. Cuando yo llego a Arauquita, llego con el volumen a todo, el volumen del carro, del equipo sonido del carro a todo volumen alto, con canciones de Dios. Llegué dichoso. Cuando ellos se bajaron, se va Chepita, le armé, sale doña Isabelita, sale Carmencita atrás y sale atrás, más atrás Chepita con la silla de ruedas y yo con todas las maletas de ellas así, cargado. Cuando yo llegaba antes con un montón de rumba, ahora llegaba con estas abuelitas, con estas señoras, con estas viejitas, llegaba yo, viejitas de Dios, les digo así por cariño, y llegaba con ellas, haciendo rosario por todos lados. Imagínense, toda la gente estupefacta con lo que me estaba pasando. Cuando yo llegué con ellos, mi mamá se quedó viendo, y mi familia, Dios mío, ¿hasta dónde llega la locura de Samuel? Le dije, mamá, ¿me arregló la habitación para ellas? Dijo, sí, mijo, allá está. Tan pronto las dejé, mi mamá, ¿tiene almuerzo? Dijo, sí, mijo. Y me llama mi mamá por un lado, Samuel, de por Dios, ¿usted qué anda haciendo con esas viejitas, con esas señoras? ¿Qué tal que le dé un patatús a una de ellas, se le muere una de ellas? Problema tan macho que usted se va a meter. Ay, mamá, por favor, espere, mamá, es que ustedes no saben, ellas son mujeres de Dios, con unos dones, carismas tremendos, Dios las utiliza, pero espere que ya verá, mamá. Por favor, Samuel, yo no entiendo, ¿qué tal que esas señoras andan detrás de la platica que le van a dar a usted por sus 15 años de trabajo? No, mamá, por Dios, usted no me entiende, espere. Yo estaba muy ansioso y comenzó a asaltarme la duda y llamo yo a Chepita, le dije, Chepita, ¿qué tal que el Señor no hable? ¿Qué tal que el Señor no haga nada? Le dije, porque si no hace nada el Señor, ahí sí que esto se viene al traste, ahí sí que no me cree. Me decía, Chepita, tenga confianza, deje que el Señor actúe. Llegó la noche, hermanos, y ya era la hora de la oración, pero ellas decidieron ir primero a la Santa Eucaristía. Yo dije, no, yo estaba muy ansioso, yo estaba muy preocupado, yo estaba muy angustiado, porque había muchas cosas en juego. Entonces, sin embargo, ellas se fueron para la misa y yo me quedé organizando, sino que siento en mi corazón que debía ir a misa también. Y no solamente ir a misa, sino confesarme. Y yo le dije, listo, Señor, yo me confieso, pero usted hace lo mismo que hizo conmigo, lo hace con mi familia. Y me fui.
La parroquia de ese entonces estaba muy mal en nuestro pueblo. Por ahí iban 4 personas a misa, 3 de esas eran monjitas y el sacristán, que me imagino que era obligado, que tenía que estar ahí, y las 3 viejitas eran 7. Entonces llegué yo, ya estaban en la homilía, pero cuando yo entro, estaba un sacerdote que estaba de paso, había entrado a visitar ahí y se quedó esperando a ver quién se confesaba. El Señor ya me lo tenía listico ahí. Y entonces llegué yo, me llené de valentía, amor, me llené de mucha valentía, de mucho amor y de una fe grande y de un arrepentimiento grande, y me fui a la confesión. Le disparé absolutamente todo al sacerdote, me dio la absolución en el nombre del Señor, con el poder de la iglesia, y sale ese sacerdote casi dando timbos de todo lo que le conté a ese señor. Tanto así que yo comulgué, me sentía dichoso, sentía más tranquilidad en mi corazón. Cuando llegamos a la casa, en un kiosco, hombre, nos dieron comida y después viene la oración. Pues ellas tienen un relojito, primero el rosario, viene después una canciones a María, viene después la palabra de Dios, una alabanza, oración de perdón, alabanza y oración final. Cuando nos sentamos, yo quería que comenzáramos ya por la oración final. Chepita, no podemos comenzar por la oración final. Por favor, Samuel, relájese, tranquilo, deje que el Señor actúe. Bueno, comenzaron ellas a cantar, a hacer el rosario. Yo miraba que se miraban de lado a lado. Mi hermano, que ya estaba con los evangélicos, él me cuenta que decía: pero Samuel, ¿se trae unas señoras de Cúcuta para hacer un santo rosario? ¿Para hacer un rosario ahí? No. Entonces comienzan ellas, hacen el rosario, y yo, ay Dios mío, y yo tenía como, yo miraba que ellos se miraban como que estaban incómodos, y entonces comienzan a cantar y sacan sus panderetas. Ellas cantan muy bonito, lo que pasa es que se escucha un poquito mal, pero cantan, y ellas comenzaron, ay, alabaré, ellas cantaban, y yo aplaudía, y yo no le miraba la cara a ellos, porque yo sentía que se reían, y ellas tocaban, y yo también aplaudía por ahí, y bueno, y terminó, y yo los miraba así de reojo, y yo los miraba con unas caras que ya estaba que soltaban la risa, pero yo por dentro: Señor actúe, y entonces viene la palabra y viene la oración final. Por fin la oración final. Yo soy electricista, trabajé con una empresa de energía 15 años, sé las líneas de alta tensión, el campo magnético que generan, el ruido que genera ese campo magnético. Y entonces dice Chepita, y todos, Carmencita, que en paz descanse, y dice: bueno, cójanse de las manos, vamos a hacer la oración. En ese momento, hermanos, tenía al lado aquí a mi papá, aquí al otro lado mío, no recuerdo a quién tenía, pero sí sabía que tenía aquí mucho a mi papá aquí. Éramos como unas 8 personas que estábamos ahí en oración. Y comienza de un momento a otro, comenzamos a orar la oración final, y comienzan mis manos a moverse así, hermanos, a mi papá así. Yo pensé que miraba a todos lados, si era que alguien se había quedado pegado por ahí o estaba encima de un cable pelado, pero comenzó esto más fuerte, cuando de pronto comenzó a hacer un ruido como de esas líneas así energizadas. Y yo sentía todo esto, que vibraba la mano, y se escuchaba el ruido que salía de nuestra mano, yo la escuchaba. Y eso comencé así, cuando de pronto yo comencé a gritar: ¡Hataramata! 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 O sea, estaba diciendo en lenguas: ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Y entre más gritaba: ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Mi hermano Fray de Dios comenzó a tener una liberación. Y mi hermano de Dios gritaba: yo, Cristo viene, y mi hermano: ¡ah! Cristo viene, ¡ah! Cristo viene, ¡ah! ¡Hataramata! ¡Hataramata! Cristo viene, ¡hataramata! Mi hermano: ¡ah! Y yo gritaba con todos mis pulmones, con todas mis fuerzas: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y mi hermano gritaba: ¡ah! Cuando de pronto se viene Chepa y me pone las manos y todo: ya, Samuel, contrólese ya. Y yo quedé exhausto, quedé cansado, porque gritaba con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, que Cristo venía a liberar, que Cristo venía a actuar, que Cristo venía con su poder y con su amor a traer liberación a mi familia. Y mi hermano quedó allá todo
tenal así, como contraído por esa liberación tan fuerte. Y yo quedé exhausto y levanto la cara. Y mi mamá no sabía, que me miraba estupefacta. Y yo le dije, se los dije. El poder de Dios está más vivo que nunca, es grandioso. Y ellos no tenían respuesta, estaban sin palabras, pero yo estaba dichoso porque Dios había cumplido su palabra. El Dios había venido a mi familia, había dado libertad a mi hermano también. Mi hermano Fray de Dios quedó totalmente contraído por esa liberación tan fuerte. Entre todos le ayudamos, lo llevé alzado a la cama, le estirábamos los pies, las manos, y él no sabía qué le había sucedido. Pero después decía, mire, veo tan claro veo, que me ciego de ver de lo claro que yo veo. Mi hermano tuvo sus propios testimonios, allá tenemos todos sus propios testimonios. Fray comienza desde allí un testimonio maravilloso, un encuentro con el Señor maravilloso junto con su esposa Sandra Sierra. Sandra, siendo una mujer evangélica, pues protestante, se vuelve al catolicismo, porque ella tenía también una experiencia brava. Ella se iba a separar también con mi hermano Fray de Dios. Por eso ahora sabemos pues el nombre de Fray de Dios, porque ese nombre tan especial, servidor de Dios, es hermano de sangre. Entonces ellos tienen su testimonio, mi papá también tiene su testimonio, mi mamá, Xiomara, mi persona, todos tenemos un testimonio especial. Yo le cuento lo que yo viví en ese entonces. Entonces Fray tiene esa liberación tan maravillosa y el Señor le muestra cómo entró ese espíritu en él. Resulta que en ese entonces nosotros teníamos una vecina que era bruja, y mi papá peleaba mucho con ella. Discutían, pero como no pudo hacerle nada a muchos de nosotros, pues se desquitó con el menor. Y en un pancito con un café con leche que le regaló a él, ahí entró el espíritu, ahí se lo colocó. Dios le mostró absolutamente todo a mi hermano, cómo había llegado eso ahí. Pues queridos hermanos, allí se formó un Pentecostés en nuestra familia. En nuestra familia se formó un Pentecostés. Y hay profecía y dice que eso va a ser una casa de oración. Dice, aquí se va a reunir mucha gente, pero muchísima gente se va a reunir acá. Pero ¿dónde es aquí en la casa, pero Chepita no miraba. Resulta que allá teníamos un lote baldío dentro de las casas. Nuestra casa es como casi media manzana. Son 3 casas y todas se comunican entre sí. Y hay un lote baldío. Y allá se echaba la basura. Allá se echaba la basura, hermano, y se quemaba. Pues ahí, en ese basurero, Dios construye algo hermoso, grande, una casa de oración, un salón inmenso donde se reúnen muchas personas. Pues déjenme decirle, hermanos, que Dios también me dijo a mí, te saqué de la basura, Samuel, te saqué de la basura. Y yo pues al principio no entendía. Pues claro, ese mundo que yo vivía es un mundo de basura, y cuando uno vive en la basura, ¿qué puede dar? De lo que abunda en el corazón hablan los labios, y eso es lo que yo daba basura a los demás. Queridos hermanos, se va Chepita, comenzamos nosotros a orar, porque mis intenciones eran que mi familia recibiera a Dios y yo me iba, porque no había todavía renunciado a mis proyectos y a mis metas. Queridos hermanos, comenzábamos ya a orar en la casa, y Fray comenzó a tener éxtasis, y cada vez los éxtasis eran más, pero más, o sea, duraban mucho tiempo, de 20 minutos, pasó casi a 40 minutos, entonces se hizo muy dispendioso comenzar a orar con Fray, y le decíamos, no, ya con usted está muy aburridor orar, porque siempre que oramos le da la chiripiorca, le decíamos, y él decía, pero yo qué culpa si yo comienzo a orar y me hace éxtasis. Sin embargo, el Señor le mostraba cosas maravillosas que él no las comentaba después. Pues déjenme decirle, queridos hermanos, que con el tiempo volví a traer a Chepita nuevamente, y comenzamos a hacer oración. El Señor comenzó a ser fiel a su promesa. Comenzó a llegar gente, y la gente se sanaba, queridos hermanos. La gente tenía liberación, y comenzó a regarse en el pueblo que en la casa de don Lorenzo Pérez sus hijos estaban haciendo cosas maravillosas, que Dios estaba haciendo milagros, y comenzó a llegar gente a la casa. Eso se fue llenando, y con el tiempo tocó que ir a construir allá donde yo les decía, en donde era la basura, el basurero, un lote baldío que teníamos dentro de la misma casa, un patio inmenso. Entonces
el Señor profetiza que en 23 días será construido ese salón grande para glorificarlo a Él. Y en 23 días se construyó, queridos hermanos. Llegó gente, la gente comenzó a ponerse a disposición. Llegó un maestro de construcción, dijo, no, pues yo estoy aquí, me pagan un día sí, un día no, y yo pongo eso. Y todo el mundo comenzó a poner, y en 23 días se construyó ese salón, queridos hermanos. Pero el Señor tenía que hablar conmigo, y habló con Fray y le dijo, Fray, reúna a su papá y a su hermano Samuel y díganle si están dispuestos a entregarlo todo. Fray nos reunió, nos paramos así, y Fray dice, el Señor me dice, Samuel, papá, que si están dispuestos a entregarlo todo. Yo estoy en un círculo, me dice él, en un círculo, y ustedes dos están fuera de ese círculo, y el Señor está aquí. ¿Y está ahí, al lado suyo? Me dijo, sí. Y el Señor me dice que si está dispuesto a entregarlo todo. Pues déjeme decirle, mi hermano, que yo dije, listo, renuncio a todo eso y me entrego a la causa de Dios. A veces creemos que le damos muchas más cosas a Dios, hermanos, y lo que le podemos dar es muy poco, porque de ahí he sido mucho más bendecido, hermanos. Y yo dije, de una, lo entrego todo por el Señor. Dije, ¿dónde está el círculo? Ahí llegué y pasé y puse el pie así. Dije, listo, aquí estoy dispuesto a entregarlo todo, Señor. Lo mismo mi papá, porque estaba en la gnosis, se retiró mi papá de la gnosis y todas esas situaciones. Y entonces comienza el Señor ahora a exigirnos, tenemos que dar. Llevo a Chepita también, Arauca, donde mi hermano Johnny también tuvo ese toque espectacular. Él también tiene su testimonio, y allá también se forma el grupo de oración, y mi hermano Johnny se arregla con su esposa. El Señor estaba haciendo maravillas. Por lo menos, hermano, mire, la Virgen María dijo sí, y cuánta gente se ha beneficiado. Yo dije sí, y mi familia fue la primera beneficiada, y mucha gente más en el transcurso de estos 10 años. Tú puedes decir sí también, y serás salva tú y tu familia, y mucha gente se puede beneficiar. Puede ser bendición tú para muchas personas, hermanos. Deje que Dios actúe en ti, y vas a ver las maravillas que Dios hace en ti, en tu familia y en la gente que te rodea. Pues, queridos hermanos, mi hermano Fray se casa primero, y Xiomara solamente se enteraba de las maravillas que ocurrían porque yo se lo decía por teléfono. Pero yo tenía que dar un paso gigante. Yo dije, caramba, pues me voy a casar también. Pero yo tenía a Xiomara y tenía 2 mujeres más. Eran relaciones de muchos años que yo llevaba. Nos mirábamos con ellas cada 4 o 5 meses, pero eran relaciones que yo llevaba con ellas. Entonces, si yo humanamente hubiera decidido, me hubiera decidido por una que tenía el dinero. Si me hubiera decidido por la otra, por la parte sexual, ¿cierto? Así habemos muchos, ¿no? Nos casamos por conveniencia, otros que porque por la parte sexual, con esta mujer me siento bien, ¿sí? O con este hombre me siento bien. Yo, si hubiera elegido humanamente, me hubiera ido por alguna de esas dos. Pero estaba Xiomara, una mujer íntegra, una mujer bien formada, con valores en su casa, una mujer para construir un hogar. Y yo le puse a Dios, le dije, Señor, yo me voy a juiciar, yo voy a casarme, pero quiero que estas 3 mujeres usted me diga cuál de las 3, y la que usted me diga, yo con esa me caso. Coloqué los nombres de las 3 en una libreta, y colocaba una libreta y un lapicero, y comencé a orar, a pedirle a Dios que me diera respuestas. Me levantaba a las 3 de la mañana a mirar si el Señor había tachado alguna de ellas, y nada. El segundo día, la segunda noche, y nada. Y yo le decía, Señor, por favor, contéstame, dime cuál de las 3, yo me voy a casar, yo te voy a entregar, yo voy a formar la vida como tú lo pides. Mi deseo más grande es agradarte, y mi deseo más grande es obedecerte. Queridos hermanos, en la tercera noche tuve un sueño maravilloso. Resulta que este es el río Arauca, y el río Arauca venía así, a lo largo, pero había un pedazo que era aguas mansas, y luego el río se dividía en 2, aguas turbulentas y aguas mansas. Y yo venía, en el sueño yo venía corriendo y iba a cruzar el río, y me quedo viendo eso, caramba, aguas mansas, por aquí aguas turbulentas y allá aguas mansas. Y cuando de pronto, ¿cómo cruzamos? Cuando de pronto veo una canoa, dije, caramba, aquí está la canoa, y 2 canaletes.
Yo miraba un canalete grande y dije, no, pues yo con un canalete más o menos tengo idea, pues no he sido un hombre de mucho, pues de pesca ni cosas así, pero sí he tenido un canalete en mi mano, sé cómo es. Y yo miraba el otro canalete y decía, no, ese canalete Xiomara no es capaz ni con ese canalete, yo creo, porque la miraba tan pequeñita y ese canalete tan grandote. Y dije, no, pero me toca que poner algo de mi parte. Entonces yo le decía a Xiomara, mire, mientras yo le hago así, usted hace aquí por el otro lado, suavecito, y entonces comienzo a subir la canoa por la orilla, porque cuando son ríos de corriente no se puede atravesar así de frente, sino es así de diagonal. Subo la canoa y estoy listo para meterme, y le dije, Xiomara, mire, démosle rápido, al principio duro, para que no caigamos en aguas turbulentas. Y entonces le damos duro y allá caemos en aguas mansas, y eran unas aguas cristalinas, unas aguas que no ofrecían resistencia, y ahí cruzamos. Cuando yo me subí en la canoa, habían dos huecos había, y comenzó a entrarle agua a la canoa. Yo le dije, no, hagámosle así. Pero cuando yo me senté y nos metimos, yo iba sacando agua, o sea, entraba más agua de la que yo podía sacar. Y yo dije, no, así nos vamos a trambucar, o sea, no vamos a poder. Y yo dije, yo tengo la solución, sé cómo arreglarla, y me desperté. Caramba, cuando me desperté le dije, no, señora, ahora sí me dejó más confundido, me dejó más loco, porque más bien no tachó una y ya, sin tanto problema. Ahora, si es Xiomara, los huecos se iba a hundir, ahora cómo era eso. Expliqué, le pedí a muchas personas, lo dieron con el detalle. Sin embargo, me puse a orar y Dios comenzó a revelarme el sueño. Cruzar el río era cruzar mi vida de matrimonio. La canoa era el matrimonio como tal. Sí, era la vida. El cruzar el río era la vida de matrimonio. El matrimonio como tal era la canoa. Mire el canotaje, ¿cierto? Hay que tener sincronización. El uno tenía que poner, en este caso me tengo que poner más de mi parte a mí. Pero ahí en sincronizada íbamos a cruzar. El caer en aguas turbulentas y en caer en aguas mansas, eso dependía solamente de Xiomara y de mí. Porque Dios, hermanos, colocaba las herramientas. Ahora yo sabía por qué Dios no me había tachado ninguna, porque si yo estaba en problema le decía, mire la mujer que usted me dio. No, queridos hermanos, en el matrimonio, si estamos haciendo las cosas bien, si estamos en fidelidad, en oración, con mamita María y todo, el matrimonio marcha porque marcha, y nos movemos en aguas mansas. Pero si nos ponemos a hacer de las nuestras, nos descuidamos, sacamos a Jesús de nuestra vida, no practicamos los sacramentos, no somos gente de oración, podemos caer en aguas turbulentas y nuestro matrimonio puede fracasar. Y ahora los dos huecos eran, queridos hermanos, las dos personas que yo tenía, porque yo en mi mente tenía, si me caso con Xiomara, no le cuento a ellas nada, y le digo a mi mamá que si esas mujeres llaman, que yo me desaparecí del mapa, que yo me fui a vivir del todo por allá a Venezuela. Esas mujeres hubiesen llegado a Arauquita y me hubiesen formado un escándalo, y Xiomara se hubiese dado cuenta que yo esas relaciones las tenía ocultas por mucho tiempo, y conociendo como conozco a Xiomara, yo creo que se hubiese dañado el matrimonio. Queridos hermanos, pues tomé la decisión de arreglar las cosas. Levanté el teléfono, le dije a una, mire, conocí a alguien muy especial, soy un hombre muy diferente, hasta aquí llegó mi relación, muchas gracias. Y aquí cogí la otra, muchas gracias, hasta luego, me voy a casar y mi vida va a ser en Dios. Les pedí perdón a ambas. Comencé a arreglar mis cosas. Cuando me dieron la plata de mi liquidación, no me importó de pronto que si iba a gastar o no iba a gastar. Me fui y le dije a una señora que tenía una veteranita que me daba plata, le dije, ¿cuánto cree usted que yo le debo? Porque antes, cuando yo me le alejaba, esta mujer me cobraba, entonces venía yo a pagar en especie y ahí la tenía. Y esta vez le dije, ¿cuánto cree? Me dijo, yo creo que le he dado como 8 millones de pesos a usted. Le dije, le doy 10, algo así, tómelos. ¿Quedamos en paz o no quedamos en paz? Quedamos en paz, y perdóneme. Digo, listo, Samuel, no hay problema. Y comencé a arreglar mis cosas, porque eso es lo que uno debe hacer con el Señor. Cuando uno viene a Dios, comienza a arreglar sus cosas, comienza a caminar en firme como Dios exige, como Dios pide, no con doble moral, ni con doble vida, sino arreglando las cosas como son. Sin embargo, le dije a Xiomara que se viniera, nos casamos
nos casamos y tenemos, Xiomara no podía tener hijos y nos regaló como a los 2 años la primera hija, una hija maravillosa que nació el día de la Virgen del Carmen, le puse Mariana del Carmen. Luego viene Samuel Esteban y ahora tengo un niño de 8 meses, Samuel Santiago. Es maravilloso, queridos hermanos. Tengo un hijo por fuera del matrimonio que me quedó de todo eso, Samuel Leonardo, y oro por él. Queridos hermanos, cuando Dios pone misiones en nuestra vida, a veces uno cree que todo está arreglado, pero Dios me enseñó a vivir en comunidad, con mi familia, con mis hermanos, porque se creó, queridos hermanos, una obra maravillosa, una comunidad, una asociación carismática Jesús Vive y Reina que dirige mi hermano Fray de Dios. Yo soy un siervo más ahí de esa comunidad. Dios me colocó a servir desde otro punto de vista. Y Dios me consiguió un trabajo y donde yo iba, se iba formando el grupo de oración. Yo monté un restaurante, Xiomara pues me ayudaba, Xiomara se vino, renunció a su trabajo, renunció a todo, porque dijo yo también quiero servirle a Dios. Yo la miraba a ella que hacía sus arepitas, hicimos un restaurante, yo le decía Señor, al menos ella que no, pues no tenga su carrera, mire que es una gran profesional. Y el Señor le buscó un trabajo sin comprometerse con nadie. La que era ingeniera de sistemas de la alcaldía de Arauquita renunció, botó su trabajo, lo dejó botado, y alguien se enteró que mi esposa era ingeniera de sistemas. Fue al restaurante donde teníamos, le ofrecieron el trabajo, que le ayudaran. Xiomara se fue, es una excelente profesional, no porque sea mi esposa, y agarró ese software, les enseñó a todos, lo tenía subutilizado ese software, y Xiomara con su experiencia, porque había trabajado en Enelar, en Copetrol, en muchas partes, y de una vez el alcalde le dijo, ¿quieres trabajar? Te ofrezco trabajo. Ella dijo, no, voy a hablar con mi esposo. Y se fue, le dije, no, acéptelo, que eso es de Dios. En ese entonces la guerrilla tenía amenazados a los trabajadores oficiales, pero que dije yo, en el amor del Señor, su protección, acepte ese trabajo. Y lo aceptó, ya lleva 10 años trabajando allí como ingeniera de sistemas. Y queridos hermanos, Dios es un Dios maravilloso. Esta obra comenzó a extenderse por todo el departamento. Y Dios comienza a trabajar en mí. Porque hay muchas cosas que trabajar. Comencé a trabajar en mi vida de matrimonio. Imagínense a este caballo salvaje, a este potro salvaje, viviendo solo desde los 14 años y haciendo lo que quiera, para comenzar a vivir una vida de matrimonio. Fue violento, fue duro, pero con las herramientas, con el amor de Dios, con la oración y con Dios y Mamita María en el hogar, estoy viviendo en aguas mansas ahora. Estoy viviendo en aguas mansas y me quiero quedar en aguas mansas con mi matrimonio. Y tuvimos problemas, pero ahora resolvemos, y aún a veces tenemos problemas, pero resolvemos de la manera que lo hacen los hijos de Dios. Vivo feliz con mis 3 hijos. Yo quería ya salir, queridos hermanos, y Dios me pone una misión maravillosa. Yo dije, Señor, necesito una misión, ya quiero salir. Y la primera misión que Dios me coloca, que me la da por mi hermano Fray de Dios, es que salve a mi hijo mayor, el que tengo por fuera del hogar. Y me tiene orando Dios por ese hijo. Mire, queridos hermanos, cuando nosotros tenemos los toques de Dios, queremos salir a evangelizar a todo el mundo. Primero la familia, y a veces cuando hay familia que no acepta las cosas, entonces sacamos y decimos el versículo, ¿cierto? Nadie es profeta en su propia tierra. Y con eso tenemos, y luego nos vamos a la gente, y como nos vamos a la gente, y la gente tampoco cree, entonces al último terminamos desconvenciéndonos a nosotros mismos, y eso, si acaso podemos. Queridos hermanos, Dios primero nos manda a evangelizarnos a nosotros mismos, a vivir su palabra en el hogar. Yo comencé a vivir su palabra en el hogar, comencé a vivirla en la comunidad, a aprender a obedecer, a que me sometiera a muchas cosas. Queridos hermanos, y Dios me da una formación grande como servidor, grande como esposo, grande como miembro también de mi hogar, porque yo como salí tan temprano de casa, comencé a aprender a vivir con mis papás y con mis hermanos. Queridos hermanos, vale la pena entregarlo todo por la causa del Señor. Después de 10 años, el Señor me dice, Samuel, ya es hora de salir. Ya has aprendido lo que tienes que aprender, ya tienes la instrucción completa. Y entonces, queridos hermanos, pues Dios me tiene en la predicación, orando
llevando este testimonio, orando por los enfermos, animando a aquellas almas que se sienten derrotadas. Yo llegué también a tener una frustración muy grande, porque comenzaron a caer las consecuencias de mis actos sobre mí. Por lo menos comencé, queridos hermanos, a que yo me quedé sin trabajo, se me fue la plata que me dieron de la empresa como agua entre las manos, el restaurante lo vendí y quedé sin hacer nada. Quedé estancado en lo profesional y llegué a quedar como estancado en lo espiritual. Y yo llegué a decir, ¿para qué soy bueno? No sabía. La gente decía, trabaja en esto, trabaja en aquello, y yo no me sentía. Un día fui a la presencia de Dios y le dije, Señor, me siento frustrado. Las oportunidades que tú me diste de estudio, de trabajo, yo las desaproveché. El dinero que tú me diste, yo lo boté, Señor. Ahora estoy aquí en la parte espiritual. Hoy en día la gente, para que escuchen a un predicador, debe tener un montón de títulos y un montón de cosas, porque la gente acude hoy en día a esos predicadores de cartel. No soy nadie, Señor. Le dije en este momento, Padre Celestial, no sé qué pedirte, no sé para qué soy bueno. Tú que me hiciste, Señor, tú que me construiste, me formaste, tú sabes de mis dones, sabes de mis carismas, Señor. Tú sabes para qué soy yo bueno, para qué soy bueno yo, Señor. Yo te suplico que me dé otra oportunidad. Pues de tantas oportunidades, Señor. Con todo lo que me diste, hice tantas cosas. He aprendido la lección. Dame una oportunidad. Sorpréndeme tú, Señor. Yo quiero un trabajo donde yo te pueda servir, donde yo pueda ganar un medio de subsistencia para mi familia. Porque ya Xiomara, su sueldo no alcanzaba, los préstamos estaban ahí, y yo le oré, duré 6 meses orándole a Dios que me diera una oportunidad de trabajo, y llegó la oportunidad de trabajo. Dios sí sabe que ha colocado en nuestros corazones, en nuestra vida, los carismas, y en ese entonces conocí a un gerente, pues me lo encontré, un gerente que había sido de la empresa, y me dijo, le dije, doctor, ¿y usted qué hace? Me dijo, soy el director del SENA. Le dije, doctor, lo felicito. ¿Y usted qué hace, Samuel? Le dije, no, doctor, nada, póngame a hacer alguna cosa, a ver. Pero lo dije así, y a cabo de 15 días, que me lo encontré a él, ya llevaba 6 meses orando, a cabo de 15 días, me llegó una llamada de mi hermano Johnny, que trabajaba en Arauca, en un banco, y le dijo el director del SENA, ¿dónde está Samuel? Dígale que se comunique urgente conmigo. Yo lo llamé y me dijo, véngase con una hoja de vida. Xiomara me la ayuda a hacer. Y me decía, ¿pero qué? ¿Para qué? Le dije, yo no sé para qué es, no sé, pero voy a ir a ver. Pues usted no le preguntó, le dije, pero yo qué le voy a preguntar, me dio pena. Llegué al otro día ya y me dijo, aquí tiene 600 horas para que vaya a hacerlas a la Esmeralda, a una población cerca de Arauquita. Busque usted sus alumnos, usted mismo es el que va a liderar su proyecto, y tienen 600 horas. A tanto, más o menos suma como 12 millones de pesos, Samuel. Ahí se los gana. Y yo le dije a mi esposa, pero yo decía, yo instructor, yo como, pero no sabía que el Señor me había dado un bagaje en la empresa Energía de experiencia. Fuera de eso ya estaba predicando y manejando público. Pues duré 4 años, hermanos, 4 años siendo instructor del SENA, llevando su palabra, ayudando a esos jóvenes de todo el departamento, y donde yo iba, se iba formando grupos de oración. El Señor me dijo, Samuel, por favor, ese trabajo es un medio, no es un fin, es un medio. El fin es la evangelización. Y así me ha llevado a salir del SENA, y me ha dado otros trabajos el Señor, me ha dado otros trabajos, el Señor ha sido grandes conmigo, maravilloso, pero como medios. Queridos hermanos, yo le pido a Dios que me siga dando valor y fuerza para seguir llevando su palabra. Y usted que me escucha, usted que me ve, quiero pedirle al Señor para que tú te animes, hermanos. Anda, levántate, hermano, levántate. No sé por qué estás pasando, no sé qué es lo que estás viviendo, pero vale la pena arriesgarse por el Señor, hermanos. Vale la pena entregarle la vida a Dios. Hermanos, Dios devuelve mucho más el 100 por 1. Me siento un hombre bendecido, un hombre realizado, con una bonita familia. Tengo inconvenientes, tengo problemas, pero esos problemas están chiquiticos al frente de la grandeza y del poder de Dios, hermanos. Es increíble. Ya avanzo sin mirar atrás. Ya he aprendido 10 años de instrucción a creerle al Señor.
Vamos a arriesgarnos. Dios anda buscando a hombres justos y a mujeres justas, temerosas del poder divino, que estén dispuestos a entregar su vida para la construcción de un mundo mejor. Y ese puedes ser tú. Ya deja de soñar tanto. Tú quieres que tu familia sea diferente, tú quieres que tu pueblo sea diferente, tú quieres que tu empresa sea diferente, tú quieres que tu entorno sea diferente, y dices a veces, ¿por qué Dios no hace algo? Y yo te digo, sí, Dios ya ha hecho algo, te ha hecho a ti, hermano, a ti te ha hecho, porque con la ayuda de Él podemos hacer la diferencia de que nuestros sueños se vuelvan realidad. Podemos hacer la diferencia. Yo comencé con mi familia, con los míos, y mira dónde se ha extendido esto. Tú lo puedes lograr, porque el mismo Espíritu que llegó a mi vida y me dio vida, ese mismo Espíritu es el que tú tienes desde el bautismo. Ese mismo amor es para ti, querido hermano. Esa misma herencia es para ti. Dios te ama, Dios te necesita. Levántate de ahí en el nombre de Cristo Jesús, con esa experiencia que tú tienes desde tu hogar, desde la situación que tú estás viviendo. Levántate, porque Dios te devuelve la dignidad, Dios te devuelve la ganas de vivir como lo hizo conmigo. Tú te sientes útil en la mano de Dios. Tal vez para el mundo no somos mayor cosa, pero para Dios lo somos todo, y podemos ayudar, y lo podemos ver con alegría cuando mucha gente se levanta, cuando mucha gente desea vivir, cuando se reconstruye vidas, cuando se reconstruye hogares, cuando se reconstruye la salud, cuando la gente comienza a entregarlo todo para la construcción del reino de Dios, a la construcción de una comunidad. Eso trae satisfacción, hermanos. Vamos, tú lo puedes hacer. Yo lo hice. Yo dejé todo. Y el Señor me ha dado mucho, pero mucho más. Querido hermano, aquí estamos, la muestra de un botón de amor de Dios, de lo que puede hacer en nosotros. Dios me ha devuelto la reputación. Dios me ha devuelto la dignidad, las ganas de vivir, las ganas de luchar. Dios me va a dar herramientas, Dios me va a colocar a mí muchas cosas importantes para liderar, porque sabe que de esta manera lo puedo hacer. Mire la diferencia, queridos hermanos, de esta frase que tanto ha escuchado: primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros buscamos bienes normales para nosotros, y es apenas natural. ¿Qué bienes queremos? Nuestra casa, nuestro carro, las cosas para nuestros hijos, nuestra buena profesión. Todo eso lo queremos, y Dios no se opone a eso. Pero a veces nos vamos primero por esas añadiduras, nos vamos a buscar esos bienes, y cuando nos vamos solos, los conseguimos, porque algunos los consiguen, pero no nos damos cuenta, nos absorbe el mundo, queridos hermanos, y no sabemos de dónde provienen las cosas, y podemos conseguir casas, comienzo a conseguir dinero, buena profesión, buenos puestos, pero no glorificamos a Dios con eso. A veces nos vamos a conseguir esos bienes a costa de nuestra propia felicidad y la propia felicidad de nuestra familia. Abandonamos familia, abandonamos muchas cosas, pero como lo hacemos según el orden de Dios, primero Dios, entonces ya las cosas son diferentes. Esos bienes llegan, hermanos. Llega la profesión, llega nuestra casa, llegan los bienes que necesitamos, pero ya sabemos que esos bienes provienen de Dios. Y ya comienzo yo a glorificar a Dios desde mi profesión, desde mi trabajo, desde mi entorno. Glorifico a Dios porque todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Y no me dejo, queridos hermanos, embotar por las cosas materiales. Ya no me dejo manipular por esas cosas. Ya esas cosas quedan al servicio de Dios, como lo que tengo yo hoy en día. Todo lo que tengo, lo tengo al servicio de Dios, empezando por mi vida y mi familia, porque he dicho como José: yo y mi familia serviremos al Señor. Querido hermano, voy a hacer una oración para terminar, y quiero que te dejes amar por Dios. Arriésgate. Hay que vivir algunas cosas, tal vez dolorosas, fuertes. Hay que esperar tal vez un tiempo, pero deja que Dios actúe en ti. Amantísimo Dios, amantísimo Señor, amantísimo Jesucristo, Salvador nuestro. Abba Padre, en el nombre de Cristo Jesús te invoco, Señor. Abba Padre, en el nombre de Cristo Jesús te invoco.
Pido la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor. Pido la asistencia de nuestra Madre Santísima. Pido la asistencia de todos nuestros santos, la comunión de los santos, santos patrones, santos amigos. Pido la asistencia de San Miguel Arcángel, San Rafael y San Gabriel, santos arcángeles, que vengan con ese poder divino a combatir y a luchar a nuestro lado. La asistencia de nuestros ángeles custodios, Señor. Amantísimo Rey, yo te pido, amantísimo Señor, que las personas que están viendo este testimonio, que en tu nombre santo, Señor, en tu poder que transciende, Señor, los tiempos, que llegue a estos corazones y llegue la gracia que llegó a mí una vez, Señor. Toma a este hermano, a esta hermana que está pidiendo, Señor, ese Pentecostés en su vida, esa experiencia contigo, Señor. Permítale, Señor, que te conozcan. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, corto todo aquello, Señor, que perturba a tus hijos y que no dejan, Señor, que fluya tu gracia y tu bendición. Que se caiga todo velo espiritual, Señor. Toda sordera espiritual, Señor, toda ceguera espiritual, que se caiga en el nombre poderoso de Jesús. Y que la fuerza de tu Espíritu, que la fuerza de tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de mis hermanos, Señor. Porque tú eres vida, tú eres poder, y en tu nombre santo declaro libertad en ellos ahora, Señor. Por tu gloriosa sangre maravillosa, Señor. Colócalo, Señor, en tus santas heridas, Señor, en tus santas llagas. Meta ahí a mis hermanos, Señor. Derrama tu Santo Espíritu para que piensen diferente, Señor. Para que pienses como piensas tú, amantísimo Rey. Que descienda la fuerza del Espíritu en cada uno de mis hermanos, Señor. Y que desde allí, Señor, esa luz, esa semilla comience a florecer. Y que todos estos hermanos, Señor, hagan partícipe de tu amor, de tu gracia, de tu bondad, Señor. Que llegues tú con fuerza, Señor, a rescatar a estos hermanos, porque tú ya pagaste el precio. Gracias, Dios, por lo que haces en estas vidas. Gracias, Dios, porque nos amas. Siéntate amado por Cristo Jesús. Eres libre, hermanos. Eres libre. Yo proclamo libertad en Cristo Jesús. Ánimo, levántate, que el Señor te espera. Bendito sea Dios, bendito sea tu amor, bendito, Señor, sea tu santa misericordia, bendita sea tu justicia, bendita sea tu corrección, Señor. Alabado seas por siempre, alabado seas por siempre. No tienes que inventar mucho, hermanos. Déjase amar con Él, déjese amar por Él y abra su corazón. Gracias por este momento tan especial. Recuerden mi nombre, Samuel Lorenzo Pérez Carreño. Me pueden escribir a mi correo samuelperez68@gmail.com o a mi teléfono 314-285-7456. Que Dios los bendiga. Ven a ser parte de esta familia de Dios. Vamos, hermanos, hay tiempo todavía. Hay tiempo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios les ama mucho. Ánimo. Que estén muy bien. Que la gloria sea para el Señor. Amén.